En paisa, ok. Sí, en paisa. No cagarla en la naturaleza. Y Colombia está lleno de naturaleza. ¡Quiere Saludos! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Connecting with nature. Try to catch me howling at the moon. Estoy acá con dos amigos, dos personas que también encantan la naturaleza que hay aquí en Colombia y vamos a hablar de unos temas para contribuir al boom del turismo ecológico aventurero que está pasando ahora mismo en Colombia. Hace 2 años vinimos por este cerro Tusa, un cerro magnífico. Víctor, ¿qué has visto en los últimos años acá? Hay mucho más turismo, claro. Crece mucho la necesidad de aventura y de naturaleza en las personas y ha cambiado mucho la necesidad de rumba, de beber. Entonces ya buscan es el contacto, pero es demasiada las personas que vienen a estos lugares y se generan unos impactos ambientales, sociales. Eso es lo que he visto. Sí. ¿Cuál tipo de actividades están haciendo por acá? En Venecia se realiza mucho la actividad extrema, como lo es el parapentismo, el ascenso a Cerro Tusa, que es trekking. Tenemos avistamiento de aves, se hace la experiencia cafetera, pero es mucho de naturaleza, salir a la naturaleza, ver las aves, las mariposas, las flores. Y aquí estamos en esas. Sí, he visto que en Colombia que primero llega montones de personas, de gente y después tienen que cerrar el camino, el sendero, la playa, la montaña y recuperar, como arreglar y después abrirlo otra vez. Así es. ¿Qué estrategias hay? ¿Qué opciones hay si la gente quiere como mantener el camino abierto en una manera sostenible para que no tiene que cerrarlo del daño que está haciendo? Sí, bueno, lo esencial es la planeación. Desde la planeación del territorio, la actividad en la zona y desde que la persona va a viajar. Entonces vos planeas tu viaje, entonces te informas de qué puedes generar como impacto, de cómo puedes aportar o qué debes hacer, cuáles son las normas. Y entonces la planeación. Entonces inevitablemente vamos a querer ir a un lugar que de pronto está siendo impactado, pero entonces es muy bueno saber qué es el lugar. Entonces los locales, ir con un local, invitar o que alguien te lleve y te indique un guía local, es muy necesario. Sí, si no conoces el camino, como nosotros, para llegar acá a este lugar sagrado, la cara de la India, contratamos con la ayuda de Víctor para que no estamos dañando, no estamos como haciendo cosas que no son como replicables. Hay que pensar, si tú vas a hacer algo en la naturaleza, si 1000 personas más hicieron el mismo, ¿qué pasaría? ¿Qué efectaría tendría esto como actividad, este paso, este tiro de un trocito de basura? ¿Qué pasa cuando 1000 personas hacen eso? Sí, 1000 trocitos de basura y ya pierde el razón, ya pierde el tesoro que tiene Colombia. Sí, aparte de lo que ustedes estaban hablando, me parece que es crucial también no solo la basura, sino lo que esas otras 1000 personas podrían estar haciendo, como cagándola. Por ejemplo, esta ruta es bastante peligrosa, es muy inclinada. Entonces, si empiezan a venir 1000 personas, pues de esas 1000, qué tantas de esas 1000 personas están realmente, número uno, preparadas? ¿Qué tantas lo van a hacer con cuidado, con respeto? ¿Y qué tantas la van a cagar? Cagarla es cagarte tu vida o cagarte la vida de una amiga o de un amigo o cagarte la naturaleza, en fin. Entonces sí, puede sonar, como dirían los rolos o algunas personas en Colombia, mamerto el mensaje,
pero es verdad, es que en realidad estamos todo el tiempo viendo estos videos en YouTube de gente que va y se toma el selfie en una cascada y después viene la noticia de un par de personas que lo hicieron también y terminaron muertas. Creo que no vale la pena, ¿no? También como que podemos comunicar el mensaje y venir todos y pasarla muy bacano y respetar y aprender un poco y después gozárnosla. Claro, claro, creo que hay una razón porque los culturas antiguos, las civilizaciones que vivieron acá mismo en estas tierras, tuvieron tanto respeto, tantas creencias sagradas con la naturaleza, es porque ellos sobrevivieron de esto. Y creo que en esta civilización moderna estamos olvidando esto. Creo que hemos escuchado, pero no sé si lo sentimos de verdad, porque podemos acceder a toda la comida, toda la agua que necesitamos y de verdad no tenemos tantos desafíos como tuvimos antes. Pero ahora creo que tenemos que inventar nuestros propios desafíos para crecer como persona, como crecer como un ser humano. Y creo que aventuras así, paseos así, es una manera deliciosa para como aprender, conocer, como conectar con nuestras raíces. Sí, yo escuché por ahí que alguien dijo que era como un centro también de conexión, una vaina así, Nosotros, energética. a ver, eso es de ahí, ¿cierto? Digamos que la naturaleza es un tema de red energética, pero las grandes manifestaciones como lo son las cuevas, los ríos, las montañas, para los Kogis se llaman esuanas. El esuana es un centro de unión energética, unas líneas que digamos tejen el entorno y le dan un orden, una armonía entre lo que es la parte inferior y la parte superior. Entonces ellos consideran que el mar está conectado con la alta montaña, con la sierra, por estos hilos que en muchos casos son las quebradas, que fueran las venas de la montaña. Ellos vivieron profundamente conectados con la naturaleza. Considerando que vivimos en una cancha eléctrica unificada, yo creo que podríamos confiar que ellos pueden percibir esta energía más que nosotros, que dependemos de un celular para conectar con el mundo, para conectar con cosas que necesitamos para pedir una hamburguesa en Rappi. Víctor nos regaló estas cositas, un cristal, una semilla de diente de león y los rojitas. Chochos. Chocho de árbol. Ok, y nos sugirió que podríamos como tirar si queremos el semilla de diente de león. Sí, porque Sí. el león en sí es como una representación de los guerreros, Ok, ¿cierto? Y es como una ofrenda de un Ok. guerrero. ok. Y si 1000 personas hicieron esto, ¿sería dañoso o está bien? No, está bien porque es de la misma zona, ¿sí? Si fuera otra semilla de otro lugar hay que considerarlo porque, claro, es incorporar especies, pero no, esto es de la misma zona y necesitamos que se procree y por eso lo vamos a hacer, es una ofrenda. Ok, La una naturaleza. ofrenda como guerrero. Sí, como guerreros y amantes de la naturaleza. Víctor, 2019 es el año más pacífico en la historia de este planeta. ¿Qué es nuestra guerra actual? Creo que la guerra es con nosotros mismos. Somos la principal molestia del planeta, la principal molestia de las aguas, de las aves, de los insectos, porque hacemos cosas a veces sin sentido, ¿cierto? Y entonces esa falta de reto, de uno retarse uno mismo, hace que se afecte negativamente a las cosas. Cuando uno tiene un reto y vos buscas superarte y ser mejor, de alguna forma la naturaleza te reconoce como esto, que yo simplemente soy como la persona que hace que vos recibas lo que ya te ganaste. Y es, por ejemplo, esto también es un regalo. Entonces somos quienes generamos la oportunidad de mejorar y de ser mejores a los demás y entre nosotros mismos. Horroroso. Ok. Bueno, pues con esto en mente voy a hacer una ofrenda. Que la guerra hoy en día es para evitar la opción fácil, es para hacer el trabajo duro
para conocer uno mismo, para despertar su propia conciencia de la hermosura, de la oportunidad que es la existencia. Y también vas a aprender. Claro que sí. Camilo. Claro que sí, yo tenía la voz aquí lista. Pues cada uno y con nosotros mismos. Vamos. Así es. Ahora mismo vamos a bajar a conseguir el remoto control para el dron. Lo que usemos para conseguir el vídeo del intro de este vídeo. Estamos acá encima de la cabeza. Me dio cuenta que no tengo el remoto, entonces vamos a bajar para conseguirlo. Una vuelta de 1 hora y media, 2 horas hasta el parqueadero por allá. Solo para tener un buen intro para ustedes, para capturar tu atención en este mundo tan ruidoso que tal vez nos prestas tu atención para estos minutos, para compartir un mensaje sagrado. Te invitamos a abrazar tus sueños, tus miedos, and embrace a life afar. See you guys in the next video. When the sun rises, when the sun